Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo número 1, conformado por Anchundia Zambrano, Anthony Joel, Loor Estrada, Segundo Josué y Pieza Gómez Yancar. Somos el grupo número 1. El tema es el género y la actividad física en la inclusión. Bien, tenemos género, organización de la vida social y constituye una forma de clasificación. Bien, en la vida social hay dos géneros, femenino y masculino. Por lo tanto, al género femenino se le ha minimizado en la parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el género femenino es el sexo débil. Por lo tanto, se le ha considerado como un estilo de belleza, más no de compromisos más amplios como la competición de atlética, los deportes, una empresa o algún rol importante entre la vida social. La participación femenina en el deporte formativo y recreativo es limitada, aunque en comparación con otras épocas ha sido mayor en esta época. Bien, el ámbito del género femenino en el deporte se ha visto valorizada desde el siglo XX, que se ha dado mucho más la competencia del género femenino, mucho en el ámbito de competiciones de alto impacto, como el deporte atlético, las olimpiadas, el fútbol o muchos otros deportes de rendimiento alto. La actividad física puede relacionarse en diferentes ámbitos, como en el ámbito recreativo, formativo, en el ámbito competitivo, que es lo que habla del deporte, la presencia femenina en el deporte de alto rendimiento como son las olimpiadas. Características: equidad y oportunidades. Bien, esto va mucho con la equidad de que todas las personas pueden elegir su propio deporte sin estereotipos antiguos como tales que dicen no, que la niña solamente puede bailar ballet, pero ella no quiere. Entonces se le están dando la equidad de oportunidades, que ellos puedan elegir sus propias disciplinas atléticas personales. Flexibilidad en roles y expectativas. Bien, esto va de la mano junto a la equidad. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales, futuros profesionales, debemos dar muchas actividades para que los estudiantes, sean femeninos o masculinos, puedan, según sus capacidades y ámbitos y habilidades, pueden elegir hacia una actividad que les beneficie o que sean mejores para ellos. Diversidad de modalidades. Van conjunto con la equidad de oportunidades, la flexibilidad de roles y expectativas. También la número 3 es diversidad de modalidades. Esto va mucho con esto. ¿Por qué? Tanto como les dije antes, de que debe haber muchas actividades para que todos los estudiantes puedan acceder a muchas actividades según su conveniencia. Diversidad, que tiene que haber mucha diversidad de actividades que los estudiantes puedan acceder, como tales ajedrez en el ámbito deportivo, ajedrez, fútbol, básquet o demás. Como se le ha minimizado que tanto en el género femenino se ha dicho, no, tú solamente tienes que irte a esto de ballet porque eres una dama y tienes que ir. No. Entonces, esto del género de la actividad física va mucho a que el género femenino pueda escoger sus propias actividades, más no seguir con estereotipos antiguos que sigan que el género femenino es simplemente estereotipos de belleza. Bien, segundo tema, la equidad de género en la actividad física y la inclusión. Esta partecita de aquí de equidad de género conlleva al género masculino y femenino de tratar de incluirnos a las clases de educación física. Por lo tanto, que la equidad de género también se aplica en la cultura física, como ya lo hemos visto y lo hemos tratado, aunque falta mucho por recorrer. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque en la educación física falta mucho la integración y la inclusión de estudiantes de los dos tipos de género, ya que no ven la clase tan divertida para poder incluirse. Entonces, nosotros como profesores de educación física futuro debemos de tratar de fortalecer mucho la equidad de género
hacer actividades que fortalezcan mucho y les llame la atención para poder participar en las clases de educación física. De la inclusión, bien, como hay muchos niños con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, nosotros tenemos que debemos incluirlos a la clase de educación física, pero no adaptando el niño a la clase, sino la clase de educación física a niños con discapacidad. En la antigüedad se ha visto y actualmente se ha visto que los profesores varones solo deben darle clase a los niños. Con estereotipos antiguos, en la antigüedad, de la educación antigua, se decía eso, que el profesor solo debería de haberle dado clase a los niños y las niñas recibir clases de una profesora, sea cualquier tipo de clase. Entonces, se tolera en la actualidad que el profesor varón le dé clase a los dos sexos, pero no se ve mucho la contraparte que la profesora de género femenino dé clase a los niños y niñas. No se ve mucho, pero por lo tanto, esto de aquí no solamente es para la clase de educación física de una institución, sino para los profesores también que sean de los dos géneros, sea femenino o masculino, que den clases de educación física a los dos sexos en una unidad educativa. Bien, características. Acceso igualitario. Básicamente esto conlleva mucho a los profesores docentes y a los estudiantes, que lleven acceso igualitario a las clases de educación física como los estudiantes y acceso igualitario como docente en una materia específica, como educación física. Por ser educación física, se dice que el profesor debe dar solamente esa materia de educación física, profesor varón. Y se ha visto mucho en la actualidad, y hasta muchos de los estudios antiguos se ha visto eso, que dicen que el profesor varón debe solamente dar educación física. Pero no, ahora en la actualidad, como se ha visto la inclusión y la equidad de género, se ha visto que muchas profesoras han sabido dar una clase de educación física mucho mejor a veces que los hombres. Entonces, llevando así al estudiante a tener un progreso en su rendimiento físico, tanto en lo deportivo como en lo académico. Bien, ambiente inclusivo. Bien, como ya les hablé anteriormente, el ambiente inclusivo es tratar de ambientar la clase para los niños con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, o también, aunque no tengan discapacidad, con los dos géneros. Muchos no quieren incluirse, tratar de incluirlos a la clase de educación física, aunque tengan o no discapacidad. Formación docente. Bien, la formación docente se trata de ir actualizando poco a poco los conocimientos que vamos a brindar a los estudiantes, tanto como el acceso igualitario y el ambiente inclusivo. Esto de aquí lleva mucho con esto de aquí. Esta parte de formación docente tiene que llevar esto de aquí, porque con la formación de docente sabemos cómo hacer un ambiente inclusivo y también un acceso igualitario para todas las personas de los dos géneros o que tengan o no una discapacidad física o intelectual. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Soy el grupo número 1. Mi primer tema va a ser lo que es el género y actividad física en la inclusión. Bueno, lo que es el género y la actividad física en la inclusión trata más bien con las personas o niños con discapacidad que enfrentan una gran cantidad de barreras que pueden limitar tanto su participación, tanto de lo que es el deporte, en su vida social, en muchas otras cosas. Puede ser también en su ámbito laboral, como muchas personas laboran. Bueno, cabe recalcar que según algunos estudios, el 20% de la población poseen algún tipo de discapacidad. Por ende se tildan a tener no tienen muchas oportunidades para poder sobresalir adelante en su vida. Bueno, una de las características principales de lo que es la equidad el género y actividad física y la inclusión es que al transcurso de su vida existen muchas barreras. Las barreras, ¿cuáles son? Por ejemplo,
vienen siendo que no tienen el apoyo suficiente económico para poder emprender a lo mejor un negocio. En lo que es el deporte no existen las medidas adecuadas o los materiales necesarios para su tipo de discapacidad. Y en lo que es lo laboral también, o sea, muchas veces hay personas que no quieren contratarlos por su discapacidad o su forma física o problemas físicos que tengan. Algunos ejemplos de lo que son deportes adaptados para las personas con discapacidad podemos encontrar varios deportes que en la actualidad existen, pero para mí los más importantes vienen siendo lo que es el baloncesto en silla de ruedas, ya que muchas personas son inválidas, entonces no tienen cómo practicar algún tipo de deporte, y con el baloncesto ellos han podido realizar este tipo de actividad física. Lo que es el tenis en silla de ruedas también, existen en la actualidad ya también campeonatos para personas con discapacidades para que puedan fomentar este tipo de deporte. Lo que es el switch, el paratriatlón, entre otros. Bueno, vamos con lo que es la equidad de género en la educación física y la inclusión. La equidad de género en sí implica, para mí, la igualdad de derechos que puedan tener tanto los hombres como las mujeres, pero en este caso nos vamos a enfocar un poco más a los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de discriminaciones a las mujeres. Por ejemplo, muchas veces los hombres las discriminan por su forma de vestir, por su forma de ser, o simplemente por sus etnias, religiones, color de piel. Entonces todo eso aborda lo que es la igualdad de género y de derechos para las mujeres. Entre esto entendemos que la equidad de género es un concepto integrado por múltiples factores, y dan la posibilidad y una herramienta que hemos encontrado para la educación física es que las mujeres también pueden practicar el deporte. No solamente el deporte quiere decir es jugar pelota, no, el deporte también quiere decir, por ejemplo, como actualmente lo hacen, bailoterapia, ejercicios de calistenia, gimnasio. Hay muchas mujeres que se basan en eso. En pocas palabras, ellas lo hacen llamar amor propio. Bueno, algunas características de estas serían que las mujeres sufren muchas veces tipos de violencia familiar, violencia sexual, entre otras. En sí, para mí los dos temas son muy importantes en la educación física. El primero porque nos habla de lo que es el género y actividad física en la inclusión, que es muy importante, ya que no importa el tipo de discapacidad que poseas, sino que nunca te des por vencido, puedes llegar más allá de lo que te propones. La meta no es solamente el principio, sino al final de lo que puedes lograr hacer. Nunca te pongas barreras ni obstáculos. Lo que es la equidad de género en la educación física, en la inclusión, trata más bien, para mí, en lo personal, como ya dije, de los derechos de las mujeres. En la actualidad aún existen, por ejemplo, que la mayoría de mujeres, niñas jóvenes, 18, 17 años, son encontradas asesinadas, porque estamos en la actualidad en un país donde no hay seguridad para nadie. Entonces cabe recalcar que todas las mujeres tienen el mismo derecho a la vida, derecho a ser feliz. Entonces eso es todo para mí. Gracias. Grupo número 1, nuestros temas son género y actividad física en la inclusión y la equidad de género en la educación física en la inclusión. Bueno, en género y actividad física en la inclusión, los deportes inclusivos o la inclusión en el deporte. Entonces es la idea de derribar esta barrera para que todos los niños tengan la misma oportunidad de practicar deporte independientemente de su discapacidad. Los niños con discapacidad se enfrentan a una gran cantidad de barreras que limitan su participación en el deporte. Algunas de estas barreras son físicas, mientras que otras son creadas por la falta de conciencia y oportunidad. Otras barreras comunes que enfrentan las personas con discapacidad incluyen la falta de oportunidades en el deporte, la falta de instalaciones accesibles para facilitar el deporte y la información limitada sobre los recursos deportivos. Las características y métodos y enfoques hacia la práctica deportiva, que nos discrimina entre atletas por sus habilidades o condiciones. Esto facilita la participación de personas con y sin discapacidad intelectual en un mismo equipo o partida
respetando el objetivo de la disciplina deportiva. Bueno, un ejemplo, las personas con discapacidad física o intelectual participan de manera activa en un gran número de deportes. Algunos de los más populares son el atletismo, la natación, el fútbol, el baloncesto, la hípica o la danza, entre otros muchos deportes que hay. Bueno, el siguiente tema es la equidad de género en la inclusión física. La educación física en la inclusión. La equidad de género se aplica en la cultura física, aunque falta mucho que recorrer debido a que se mantiene la tradición de que el profesor varón debe dar la clase a los hombres y las mujeres a las señoritas. Esta equidad ha provocado la modificación de contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas como una educación que cuestione los estereotipos, prejuicios y que brinde las oportunidades y condiciones para que niños y niñas descubran y desarrollen plenamente su interés y capacidades de respeto mutuo entre los géneros. Características. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades y condiciones y formar de trato sin dejar a un lado las particularidades de cada uno o una de ellos o ellas, que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos o ciudadanas. Bueno, un ejemplo de este tema es que es derecho al voto, igualdad de oportunidades laborables y libre elección de trabajo, permisos laborales y paternales, libre de orientación de sexualidad, libre elección de culto, acceso a la educación, libre acceso a la participación política, aplicación de políticas, acceso a la educación gratuita, pública y obligatoria, y asumir diversos roles en el hogar. Bueno, en este tema podríamos hacer de que, como antes decían, de que las mujeres a la casa, los hombres al campo, así. En este caso no, las cosas han cambiado, ya las mujeres trabajan lo mismo que los hombres, y en este caso, bueno, ya hay mujeres profesoras.